Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio informativo de Somos Playa del Carmen. Mi nombre es Miguel Gallardo y les doy la bienvenida en este miércoles 20 de abril del 2022. Y recordamos, hoy es el aniversario luctuoso de Mario Moreno Cantinflas, un gran actor en la época dorada del cine mexicano, lo reconocemos. Además de ser un gran actor, fue guionista, productor y bueno, pues lo conocen no solo en México, sino en el mundo, y esperamos que pues quizá de Playa del Carmen salgan algunos actores, actrices, artistas que pues lleguen a esa época cuando fue la época dorada del cine de México. En el mundo se reconocía y hasta la fecha se sigue reconociendo. Nosotros hacemos periodismo cultural, a eso nos dedicamos, al rubro cultural. Y bueno, pues hablando de Playa del Carmen, voy a contarles un poco de que hace algunos días fue la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno en lo que tiene que ver del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes en Solidaridad. Y bueno, pues básicamente se quedaron muchas cosas entre duda, no se terminó, tuve muchos correos, muchos cuestionamientos, y pues qué mejor que nos juntáramos con Daniela Jauregui. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias. Estoy haciendo un pequeño preámbulo para ponerlos en contexto. Y bueno, la invitamos a esta cápsula porque pues ella es parte de la Junta de Gobierno. Ella es una artista plástica que se reconoce en Playa del Carmen por todo lo que ha hecho, por el tema del museo que ha sido tan tocado. Y bueno, pues ella nos va a explicar un poquito en qué se quedó, qué viene y qué es lo que vio dentro de esta primera sesión ordinaria, que era muy importante para todos los artistas. Les recuerdo que en cada administración pues cambian artistas, cambia gente que se involucra, quien no se involucra dentro del ámbito artístico, y eso hace a veces que no se sepa qué está pasando. Por eso nosotros tratamos de dar un poquito de la información objetiva de lo que viene siendo pues esta toma de decisiones que son tan importantes en lo que tiene que ver con el arte, la cultura, las finanzas, los proyectos, hacia dónde se va. Y entonces estamos aquí con Daniela para hablarles un poquito de este tema. Muchas gracias, Daniela, por darme ese espacio. Pues muchísimas gracias, Miguel, como siempre un placer. Y bueno, para hacer un poco todo el resumen, porque es todavía un resumen, estamos en receso, quiero decir que Todavía no hemos cerrado la sesión porque hay muchos temas que se tienen que aclarar todavía. Inclusive ayer tuvimos una junta de trabajo que duró casi 4 horas, un poquito más, con todos los participantes de la Junta de Gobierno, pues justamente para analizar esta propuesta que fue, digamos, es la propuesta del Instituto Municipal de Cultura y Artes, en donde se aprobaban, digamos, los presupuestos. Justamente estamos hablando de la toma de decisiones sobre los presupuestos del año 2022 y los proyectos, los programas en los cuales se van a aplicar, así como la aceptación de los pagos, los gastos, cómo se va a distribuir todo este presupuesto. Entonces, realmente no son temas fáciles de decidir. Quiero hacer hincapié en que el contenido de esta propuesta, pues desgraciadamente nos llegó después de la sesión, por lo cual evidentemente a petición de la presidenta municipal y todos pues en la misma sintonía de que teníamos que analizar primero esto antes de realizar una votación deliberada que fuera a perjudicar todo el proceso del desarrollo cultural durante el año, ¿no? Sí, fue una buena, creo que decisión, y bueno, pues qué más ella que es abogada, decir hay un receso cuando no hay algo bien hecho, ¿no? Es lo que se vio y lo que se pudo observar ese día de la sesión. Antes que ir pues, un poquito a todo el tema, yo sé que a veces voy muy rápido porque como locutores a veces hablamos rápido, pero vamos a explicarles un poquito. La Junta de Gobierno pues se encarga de tomar las decisiones desde cuáles van a ser los programas, cuáles van a ser los presupuestos, cuál es, digamos, la agenda cultural, quiénes participan dentro del organigrama, dentro del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes. Y cada una de esas personas, pues, qué papeles están desempeñando, además de qué recursos reciben, ¿no? Por la federación, por el Estado, por lo que sea, se va dando esta descripción que es tan importante. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen, bueno, hasta que sepamos el presupuesto sabremos qué hacer.
aunque este proyecto se tiene que presentar un año antes para que puedan tener un presupuesto asignado y de ahí se pueda decidir. Así es. Llegamos a esta parte que sería la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, del IMCAS, y pues en la cual ya se debería tener todo arreglado, ¿no? Es decir, aquí está el programa, aquí están los dineros, aquí está lo que vamos a hacer. De hecho, ya se debería de estar trabajando, ¿no? Ya estamos en abril, ya se debería estar trabajando. Desde ahí, ¿en qué vamos? ¿En qué proceso vamos? Bueno, hasta el momento, por tiempos, digamos, y por cambio de administración, nos comentaba el director de Cultura actual que durante estos meses habían estado más bien sacando todos los temas financieros, ¿no? De que se habían quedado rezagados de la última administración. Desgraciadamente no se han podido iniciar formalmente ciertos programas. Él nos comentaba que también por afectación directa de la pandemia, del COVID, habían tenido que reducir los programas culturales y artísticos, así como las actividades dentro de los talleres y la Escuela de Iniciación Artística, a reducirlo a clases online, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta modalidad de alguna forma ha hecho como que el instituto se mantenga, pues, no decir inactivo al 100%, pero sí con una actividad o un perfil de actividad muy bajo. Entonces, una pregunta, hubo una reducción en las actividades, pero el presupuesto era del año pasado. ¿Ese presupuesto también hubo una reducción o ese no hubo reducción? No, en el presupuesto del año pasado no hubo reducción, sin embargo, cuando no se usa para los fines, por lo que nos explicaban, lo tienen que regresar. Ahora, en la sesión que tuvimos nosotros ayer, estuvimos leyendo todos los tabuladores financieros que hubieron desde octubre, noviembre y diciembre, para cerrar el ejercicio de la cuenta pública del 2021, el ejercicio fiscal de la cuenta pública del 2021. Ciertamente hubieron varias anomalías que se tienen que analizar a fondo. De hecho, puedo decir que de la orden del día que teníamos aquí marcados, pues 14 puntos, hay alrededor de 6 puntos que al momento no se pueden aprobar, no se les puede dar un seguimiento o una resolución inmediata hasta que no sean analizados en sesiones extraordinarias. Más allá de toda esa cuestión burocrática, ¿qué es lo que tú ves como vocal en cuestión de los programas, de los proyectos? ¿Ya están estandarizados, ya están estructurados o tampoco tenemos una...? Bueno, desde mi punto de vista, hay una programación muy escueta, ¿sí? Definitivamente uno de los puntos en los cuales como vocal de la Junta no estuve de acuerdo fue en la aprobación del programa de actividades. Me parece que el programa de actividades que están planteando en esta propuesta va ligeramente a solamente cubrir ciertas áreas. Se están ignorando temas de importancia trascendental para el desarrollo de Playa del Carmen, como justamente lo hablabas al inicio, el tema del Museo de la Ciudad, que es uno de los temas pues con mayor urgencia, sino uno de los temas más grandes en cuestión de cultura para reactivación. Quedó claro que es un proyecto bastante ambicioso, pero se tiene que meter dentro de esta organización, así como la reactivación de la galería, así como la reactivación de diferentes festivales, así como el tomar las fechas importantes para la celebración de los 120 aniversarios de la creación del Estado de Quintana Roo, en conjunto con con el territorio de Playa del Carmen. Son fechas, son festividades, son eventos que no se pueden ignorar dentro de un programa anual de cultura. Entonces, justamente para poder aceptar aprobar este programa, nos vamos a tener que sentar para hacer un análisis profundo de ver en qué se está utilizando el presupuesto, de qué manera se va a utilizar eficazmente para lograr con el objetivo, ¿no?, que es fomentar la cultura.
Separándolo de la parte educativa. La parte educativa del INCAS está, digamos, ya bien fundamentada, bien establecida. Hablamos sobre el desarrollo, los costos de los talleres, la parte de las becas, cuáles son la modalidad en la que se van a trabajar con las diferentes áreas, hasta cierto punto, porque también encontramos ahí algunas, digamos, anomalías en cuestión de el organigrama del instituto, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos realmente a analizar que el organigrama desde un inicio esté bien hecho para que tengamos gente competente, gente capaz, profesionales que estén dirigiendo las diversas áreas. Desde ahí es de donde tenemos que empezar. Tomando ese tema, bueno, dos temas, uno del organigrama, sí, y otro de la toma de decisiones. Ustedes como vocales, pues tendrían que estar informados para esta toma de decisiones. Totalmente. Y si no están, ¿quién toma esas decisiones? Sin las bases para poder que sea un programa efectivo y que tenga pues la calidad que se necesita en Playa del Carmen para que vaya creciendo el arte o los eventos o movimientos artísticos de aquí. En el sentido de ustedes los toman en cuenta para la toma de decisiones del organigrama, ¿quién hace estos organigramas? ¿Solo por ya las personas que representan o ellos deciden por sí mismos? El organigrama está ahorita mismo estructurado como lo dejó la administración anterior. O sea, no han cambiado nada. No se han cambiado más que el director. Sin embargo, en esta propuesta, en esta primera sesión, se nos estaba haciendo una petición para modificarlo, pero desgraciadamente se tiene que hacer un análisis mucho más profundo para modificar una estructura orgánica del instituto. Correcto. No se puede hacer deliberadamente. Se tiene que hacer una petición y hasta estamos en la espera de resolver si esta decisión se puede tomar internamente desde el instituto o se tiene que someter a sesión de cabildo. Seguramente. Entonces no se pueden hacer por el momento ningún tipo de modificaciones y si en caso de que se hagan las modificaciones tenemos que analizar que realmente los puestos de trabajo que se están generando o las modificaciones en la organización de todo el instituto son reales, ¿no? Y que van de la mano de las necesidades de lo que la ciudad ahorita pues tiene como prioridad, ¿no? Para crecer culturalmente. Hay ciertas disfuncionalidades, ciertamente, porque hay temas que ya se han quedado rezagados en épocas pasadas, que se tienen que actualizar definitivamente, tanto por el crecimiento de la ciudad como el crecimiento del movimiento artístico, las necesidades culturales de Playa del Carmen. Entonces, no se pueden tomar deliberadamente decisiones en una sesión y mucho menos sin tener conocimiento previo de la propuesta que se está haciendo. Entonces, por eso tuvimos que hacer el receso. Se puede deliberar, pero con la gente que tenga el conocimiento y pueda hacer la toma de decisiones, ¿no? O sea, vamos allá y decidir. Ahora mismo todos los que estamos integrando la Junta de Gobierno tenemos toda esta propuesta. Como bien te lo repito, ayer estuvimos más de 4 horas en una sesión bastante intensa de trabajo, bastante, puedo decir, productiva, porque finalmente cada quien desde su área, desde la regidora hasta el tesorero, hasta la parte de la Contraloría, jurídico, etcétera, estuvimos viendo que todo cuadrara de manera legal, ¿sí? Dentro de los procedimientos fiscales, bajo conocimiento de cada uno, haciendo los análisis de los estados financieros, que la verdad es que son análisis bastante profundos y que tienen que coincidir con las actividades que se han hecho, ¿sí? Y con los salarios que se están presentando. Pero digamos que o sea, ahorita la resolución más importante era la aprobación del presupuesto para este año, porque pues sí, se tiene que seguir trabajando, ¿no? Ahora, el manejo de ese presupuesto es en donde todavía tenemos que sentarnos a delimitarlo, porque definitivamente el programa que se nos presentó, pues desde mi punto de vista como ciudadana y como promotora cultural, me parece que no cumple con el objetivo que es desarrollar la cultura en Playa del Carmen, desde mi punto de vista. Tú estabas en esta toma de decisiones ayer 4 horas.
Sí. No, este es un trabajo que se debió haber hecho con anterioridad y muchas veces para llegar a esa decisión, o sea, es decir, juntarse, congeniar. Definitivamente esto no puede volver a suceder. Y otra pregunta que quiero hacer, ¿cuántos de los vocales estuvieron en esta junta? Porque también es obligación de todos los vocales, deben estar presentes para la toma de decisiones. Supuestamente los vocales están ahí para representar cada una de estas áreas y cuidar los intereses de los artistas o de la promoción o de los presupuestos que se vayan a dirigir hacia un evento, hacia cualquier cuestión artística. ¿Cuántos de los vocales hacen presencia? De los 8 vocales estuvimos 6. Muy bien, bueno, pues en su mayoría. ¿Y sí. ellos también fueron convocados antes o tampoco tuvieron ideas? Antes de, me llamo, la primera sesión, digamos. Sí, bueno, en la primera sesión estuvimos todos. Pero antes de ella, antes de ello, que tuvieran ya todos esta información, decir, bueno, ya vamos y nos vemos y tomamos decisiones. Como te repito, desgraciadamente fue una mala decisión convocarnos a una junta oficial para hacer una presentación de un proyecto que nadie conocía. Fue una muy mala decisión, desde mi punto de vista, una falta hasta de respeto hacia las personas que estamos dentro de la Junta de Gobierno, ya que no se pueden tomar decisiones en 5 minutos. Si nosotros vemos aquí la orden del día y vemos la organización de los horarios, estamos hablando de que teníamos programados 5 minutos para la lectura y aprobación de todos estos puntos sin haber tenido previo conocimiento de ellos. En 5 minutos no se puede tomar ninguna decisión. O sea que esa sí fue una de los acuerdos que tuvimos en la sesión de trabajo del día de ayer, que esto no puede volver a suceder, evidentemente. ¿Qué hay con las otras dependencias que de alguna manera están involucradas, como el Teatro de la Ciudad, como el Teatro de la Ciudad de Puerto Aventuras? ¿Cómo fusionan ellos? Porque al final ellos no son los que toman las decisiones, pero ¿de qué manera influyen y de qué manera se ven afectados? Bueno, tanto el Teatro de la Ciudad como Puerto Aventuras están incluidos dentro del presupuesto del INCAS, por supuesto, solamente que el teatro también tiene la capacidad de generar recursos propios. ¿Sí? Todos los recursos que se generen dentro del teatro son para el uso del teatro, ¿no? Para la compra de equipos técnicos, renta del espacio, mejoras en la calidad de los servicios, etcétera, ¿no? La logística. En este caso puedo decir que la directora del teatro, la directora del teatro, Rosy Valdés, el día de ayer fue invitada para mostrarnos cuál sería su organigrama de trabajo, ya que no lo teníamos tampoco muy claro, ¿no? Y es una de las partes importantes del instituto, ¿no? Entonces, bueno, ella no pertenece a la Junta de Gobierno, pero se le fue convocada para que nos informara quién más que ella, que sabe lo que está sucediendo y cuáles son los programas de trabajo que tienen. Nos presentó un organigrama para el 2021-2024 que difiere completamente de lo que se había presentado dentro de la propuesta oficial del INCAS, ¿no? Entonces ahí es justamente en donde vamos a tener que hacer un análisis para ver cuáles son realmente las necesidades, porque como nos lo comentaba ayer la directora, es que justamente ella sabe, estando ahí internamente, sabe las necesidades del teatro y pues no se pueden tomar decisiones deliberadamente en cuestión de decir necesitas 1 o 5 micrófonos y la persona que está allá adentro no lo aprueba, ¿no? Entonces sí hay como que empezar a ajustar esas piezas que no funcionan, porque es como dar 2 pasos adelante, 3 atrás por ignorancia de los procedimientos, ¿no? Esa es una cuestión pues importante dentro de la burocracia, por algún lado, pues todo el papeleo que se lleva, ¿no? Toda la organización. Vayamos en el plano de arte, ¿no? Plano operativo. ¿Qué está pasando con cómo se está moviendo el INCAS, cómo se está moviendo pues lo que se espera, ¿no? Que Playa del Carmen tenga movimientos artísticos todo el tiempo. Digo, vemos que tiene eventos, el director del INCAS hace sus eventos los domingos, sus espacios culturales, que a veces no se entera la gente, pero ¿qué está pasando por mientras? ¿O qué va a pasar? Porque no se pueden quedar atorados aquí, ¿no? Tiene que seguir moviéndose. No, definitivamente no.
Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, actividades de profesionalización, actividades de vinculación cultural que están por definirse, ¿sí? La propuesta de los libros caminantes para niños, cuentacuentos, lectura sensitiva, biblioteca, capacitación para el fomento a la literatura, eventos de fomento a la lectura, portal cultural, noches de anfiteatro, gala de artistas en la ola cultural, Rolarte, el foro de Marcos, sesiones de la lengua maya para principiantes, cuentos, leyendas, historias, sesiones de herbolaria, actividades y preservación de las costumbres y las tradiciones, tianguis artesanal, tianguis de huertos, traspatio, cine de solidaridad. Son algunas de las, es la propuesta que tenemos. Sin embargo, como te lo comento nuevamente, se tiene que ver justamente el impacto que van a tener estos proyectos. Si es solamente en estos proyectos en los cuales se va a distribuir el presupuesto anual, si hay cabida para que se realicen proyectos de mucho mayor impacto. Retomamos el tema del Festival del Caribe, qué va a pasar con el Festival del Caribe, que es uno de los temas, pues digamos, de los festivales icónicos dentro del estado. Y tenemos que hacer un análisis de la justificación de todos estos proyectos. ¿Hay una curaduría de estos eventos o los deciden por qué? No. O sea, que digan varios, vamos a ver qué artista no. Para él, plástico, qué películas bajo, no sé, ciertas personas, qué de danza, cuál es la muestra o algo. La verdad, desconozco ese punto, porque justamente necesitamos que se presente una justificación o al menos el proyecto como tal, ¿no? Aquí solamente tenemos el título del proyecto, pero no tenemos una justificación como tal del proyecto. Ahora, muchos de estos proyectos son proyectos que ya han estado funcionando y que se da por entendido que ya conocemos, pero hay muchos otros de los cuales desconocemos y que justamente por eso, repito, no va a poder ser aprobado este programa hasta que no en una junta extraordinaria hagamos el análisis de viabilidad de todos estos, ¿no? Sí, lo sabemos en las plataformas de apoyo como el PECDA, el PACMIC, todos, el FONCA. Se necesita presentar un proyecto muy desarrollado con cuáles son los recursos, cuál es el programa a seguir, qué tiempo vas a llevar, quiénes están detrás, de dónde viene. Además de que hay muchas áreas, desde mi punto de vista, que siguen estando rezagadas. Las artes plásticas, no encuentro aquí pues ninguna propuesta en cuestión de artes plásticas, ¿no? El acercar el arte a las colonias, estamos hablando aquí también de una compañía de teatro, nos están proponiendo una compañía de teatro, bueno, no sabemos quién se va a encargar de la compañía de teatro, qué tipo de compañía de teatro. La reactivación del uso de la galería en el espacio del centro cultural alguna vez, sí. Y la activación la curaduría del lobby del teatro también como espacio expositivo, ¿no? Hay muchas cosas, la compañía de danza, ¿dónde quedan todas esas propuestas, no? Entonces sí hay un rezago en realidad. Hay un rezago. Para poder visualizar bien qué se va a hacer. ¿Qué hay con el INVAL? ¿Es independiente? ¿Genera los recursos de aquí? ¿Cómo se están trabajando en el INVAL? Pues totalmente no se habló de este tema. Y también es parte de esta dependencia, ¿no? Que debería estar parte en el presupuesto, ¿no? Digo, tiene su autonomía como el Teatro de la Ciudad, pero debe estar dentro del programa, ¿no? Tenemos aquí el desarrollo de, tenemos la nueva modalidad de los talleres, ¿sí? De cómo se van a trabajar los talleres, cuáles son los porcentajes de pago, de cuotas, ¿sí? Cómo van a ser las cuotas anuales o semestrales, exactamente. Los tipos de becas que se van a manejar, que tenemos un montón de becas aprobadas, tenemos un montón de descuentos por personas de la tercera edad o gente con discapacidad o familias numerosas, etcétera. Y también algunas otras propuestas sobre talleres sostenibles. Exactamente, es el programa de talleres sostenibles, ahorita mismo no encuentro el anexo,
pero el programa de talleres sostenibles es justamente para artistas que vienen de paso, que tienen una propuesta para trabajar, digamos, durante un fin de semana con un tema específico. El taller se cobra, ¿sí? El taller tiene un costo de inscripción y de entrada, y ahí van un porcentaje que es el 70-30, 70 para el artista, 30 para el centro cultural, para el mantenimiento y para todas la cobertura de lo que se necesita, ¿no? Exactamente. ¿Qué hay con las sinfónicas? También está un proyecto, Sinfónica Juvenil, infantil. La sinfónica está dentro del organigrama de trabajo, pero no hay una propuesta como tal. Te pregunto porque pues debería estar todo claro, ya muy estructurado para que se viese pues este tipo de proyectos, ¿no? Claro, dentro del organigrama de trabajo tenemos aquí la coordinación de la Orquesta Sinfónica Municipal bajo la Subdirección de Fomento y Educación Artística. Solamente hablamos de la cantidad de docentes y auxiliares administrativos, más sin embargo en el programa no se están presentando ningún tipo de actividades. Muy bien, pues ¿qué es lo que recomiendas para que se vaya como mejorando, reestructurando? Y más allá de recomendar, pues tienes que estar ahí, ¿no? Como vocales, parte, una obligación, una responsabilidad dentro de... Es una responsabilidad muy grande. Quiero decir que como representante de la ciudadanía, porque lo dejé muy claro ayer en la sesión de trabajo, casi, o sea, el 80% de las personas que estaban ahí son administradores, servidores públicos y gente del Cabildo, el Ayuntamiento y el IMCAS. Sí, y en mi calidad de ciudadana sí tuve que exponer la necesidad de reactivación de los programas culturales inmediatamente, porque la comunidad artística está sufriendo, porque no estamos tratando al instituto como de una manera funcional, como digamos el instituto no está funcionando para el objetivo que es el fomento de la cultura y el arte. Están envueltos en una cuestión administrativa y burocrática que yo entiendo, porque el cambio de gobierno siempre implica estas modificaciones, pero ya tenemos 5 meses de rezago en las actividades culturales y es imperativo que las empezamos a trabajar. Por lo mismo, yo me siento con una responsabilidad muy grande en cuanto al tema de las votaciones. Yo me tuve que abstener en el inicio de que se hiciera la primera lectura. No estaba de acuerdo en que se hiciera una sesión deliberada. Tenía muchas preguntas, no tengo ya muchas preguntas, más bien ayer todas las preguntas que tenía las aclaramos. Sin embargo, muchas de esas preguntas todavía no tienen respuesta porque necesitan análisis mucho más profundos, ¿no? Pero sí es imperativo que se empiece a trabajar. Y mi recomendación sería que, bueno, los agentes culturales, los artistas locales, tanto músicos, teatro, danza, etcétera, presenten sus propuestas. También apoyen a la reestructuración de este programa. Yo no sé si el programa se quedó ligero o escueto en impacto porque no se han presentado programas, no se han presentado proyectos, no quiero pensar que sea así. ¿Hubo una convocatoria? No ha habido una convocatoria tampoco, claro. Independientemente, bueno, dejamos un poco aquí porque es un tema pues, más profundo de dedicar a cada tema, a cada cosa, que seguramente ustedes tendrán tiempo para hacerlo. Vayamos a otro tema que se ha quedado ahí en el baúl, que se ha hablado en administraciones pasadas, se vuelve a hablar. Casualmente este día que nos encontramos ahí en el IMCAS, el director del teatro de Puerto Aventuras comentaba que pues, no tenía ni idea del museo, cómo es ni nada, ¿no? Me es extraño porque pues he escuchado, y pues quisiera que nos dijeras un poquito qué pasó, cómo va, qué irá, no irá nada, que nos pongas un poquito al día qué está pasando con ese plan que pues era precisamente pues muy importante dentro del desarrollo en este planteamiento. Pues como bien sabes, de los motivos por los cuales se ha hecho casi público el detener el proyecto ha sido por la falta de presupuesto, pero el día de ayer hice la aclaración de que para iniciar con ese proyecto no se necesita presupuesto.
no necesitamos un presupuesto establecido, ni necesitamos que abandonen las instalaciones inmediatamente. No podemos comenzar no podemos empezar un proyecto de tan importante trascendencia sin una estructura. ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuál es la figura jurídica? ¿De qué manera se va a organizar? Entonces, toda la parte legal es en la que tenemos que ir avanzando. Y pues justamente ahorita, antes del cierre de la clausura de la Junta de Gobierno, vamos a tener que abrir ese tema para comprometernos a la reactivación del proyecto. Sí. Entonces, ahorita... Porque el proyecto está avanzando desde hace 2 administraciones. Ayer nuevamente tocamos el tema sobre las actas de cabildo aceptadas en las administraciones anteriores. El bloqueo del proyecto pues está justamente en los presupuestos, pero entendiendo que ahorita mismo no necesitamos un presupuesto si no sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Aunque yo lo tengo clarísimo y sí hay una propuesta y sí hay un proyecto y hay un anteproyecto y hay un desarrollo técnico y hay un desarrollo conceptual museográfico bastante bien establecido y muy profundo, y quien tenga ganas de conocerlo, y yo estoy abierta a compartir ese proyecto con la persona que tenga interés de leerlo, ¿sí? Es una propuesta que todavía probablemente deba de sufrir ciertas modificaciones, se tenga que someter a una sesión, a una junta, o en este caso la propuesta es organizarlo a través de un patronato o una fundación para que las decisiones se tomen ahí adentro y entonces sí podamos avanzar. Entonces, antes de tener el presupuesto, antes de tener el edificio, necesitamos generar esta figura jurídica para poder empezar con el funcionamiento. Es lo único que necesitas, que te den una apertura para poder fusionar con esto, porque de alguna manera ya habías comentado que no solo tienes ya el apoyo del Instituto Politécnico, sino ya te has reunido con empresarios, quieren hacerlo, sí, y solo están diciendo déjenme empezar. Exacto. Eso es lo que se ha escuchado, ¿no? ¿Tú qué has visto en cuestión del desarrollo que se hizo, por ejemplo, la administración pasada hasta esta administración? ¿Ha habido alguna evolución en todo el proceso? Claro que no, tenemos el espacio en obra negra. O sea, es una vergüenza. Tenemos un espacio, el edificio que tanto amamos y tanto queremos, porque es el edificio icónico central de nuestra plaza, 28 de julio, y es del Palacio Municipal, tiene un espacio en obra negra. Para mí es una vergüenza. O sea, no podría suceder esto, ¿no? Ahora, la manera de cómo se va a utilizar, en la administración anterior se había hablado de crear la primera sala del museo, la sala 1, ¿no? Del Museo de la Ciudad. En este caso, iniciar con una sala desvirtuaría completamente el proyecto complejo, porque como hablamos ya en otras ocasiones, es un proyecto que implica historia, arte, naturaleza, etnografía, ciencia, investigación, tecnología. Entonces, empezar con una parte reducida, con una sala, es de evaluarlo a nivel de galería, que sin tener ningún menosprecio sobre las galerías, no es el enfoque del proyecto. Entonces, ahorita mismo lo que se necesita hacer en ese espacio es una sala, un showroom, justamente para presentar el proyecto formalmente, presentar cuál es el hilo temático, cuáles son los índices temáticos, la logística, la estructura interna, una visualización de renders en donde se vayan a mostrar cómo pueden ser las instalaciones en un futuro, ya con el apoyo de diferentes instituciones de ingeniería, arquitectura, en este caso como el Politécnico, que nos hizo llegar una carta oficial del rector de la Facultad de Ingenieros y Arquitectos, expresando que tenían toda la voluntad de apoyarnos con el soporte técnico y la infraestructura para el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas cosas. ¿Cómo vamos a reactivarlo? Pues lo primero es tomar cartas sobre el asunto, darnos cuenta de que ese espacio que es en obra negra no se puede seguir quedando así, da una imagen fatal del proyecto y de la cultura y de todo, ¿sí? Comenzar con esta previsualización de cómo se va a estructurar el museo y entonces sí, empezar a convocar
personajes que podrían estar fungiendo como parte importante de la fundación, sabiendo de antemano que, bueno, el tema, como no es un tema desconocido, que se ha ido difundiendo, que se ha ido extendiendo, pues mucha gente ya tiene conocimiento de este tema y mucha gente está interesada también en apoyarlo. Muy bien, pues ojalá se siga y no se quede ahí parado como otros proyectos que ha pasado en Playa, muchos proyectos muy buenos que estuvieron un tiempo y de repente desaparecieron. Digo, pues ahí yo creo que tú eres la indicada porque tú eres la que has hablado del tema, tú eres la que estás ahí y pues más bien tienes que darle la continuidad y encontrar las herramientas que te permitan el acceso al desarrollo pues, de este proyecto tan importante. Te agradezco muchísimo este espacio que me hayas dado y bueno, seguiremos hablando. Algo que te gustaría decir para concluir nuestra entrevista en cuestión general, ya sea un poquito de esto, de la cultura, de los que se involucran, de lo que no, una luz que les quieras dar a los que están dentro del ámbito artístico, cultural. Sí, bueno, me gustaría solamente compartirles el sentimiento personal que tengo de ver una comunidad que se está desintegrando. De manera cultural estamos completamente desintegrados. Quiero adjudicarlo a que el cambio de administración ha hecho esta desintegración, pero si somos artistas las administraciones no deberían de dividirnos. Sí me gustaría saber que seguimos trabajando cada quien desde nuestra trinchera, independientemente de los cargos públicos, de el tener un nombramiento o lo que sea. Playa del Carmen está muy golpeado en cuestión de cultura. Me da una pena terrible ver hacia dónde estamos yendo. Siento que de repente es como una ola gigante y lo único que nos toca es ir a estrellarnos hasta el fondo del mar. En cuestión de conciencia, en cuestión de unidad, en cuestión de integridad, hacen falta líderes que se pongan a la cabeza, que luchen, que se muestren interesados en el desarrollo de Playa del Carmen, interesados desinteresadamente, no solamente por buscar un puesto de trabajo o un cargo político, etcétera. No quiero meterme en política, de hecho, el ser parte de la Junta de Gobierno para mí es realmente una gran responsabilidad. Nunca he sido partidaria de ninguna administración en cuestión de que yo no tengo partido, mi único partido es la cultura y fue la posibilidad de involucrarme activamente en los procesos culturales. También es una carga muy fuerte porque cualquier toma de decisión que pueda llegar a tomar pues influye en todos los procesos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que hubieran más personas involucradas, me gustaría reconocernos. Conozco agentes culturales muy potentes y valiosos en la historia de Playa del Carmen. Señores, es momento de que nos unamos porque si no la ola se nos viene encima. Pues bueno, ahí tienen un mensaje de Daniela Jáuregui, artista plástico. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles en nuestro espacio informativo de Somos Playa del Carmen. Así nos encuentran. Mi nombre es Miguel Gallardo. Muchas gracias y hasta la próxima. Cuídense mucho.